Secundaria primer grado. Geografía. Consecuencias de los conflictos territoriales. Alumnas y alumnos que nos acompañan y profesora Esther Méndez, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje a distancia. Muchas gracias, Nadia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Igualmente, maestra. Antes de dar inicio a esta lección de geografía, les recordamos la importancia de seguirnos cuidando para poder avanzar hacia el regreso a las aulas. En esta ocasión hablaremos sobre las consecuencias de los conflictos territoriales. ¿No es así, profesora? Efectivamente, Nadia. En esta sesión continuaremos con el tema de los conflictos territoriales. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en las consecuencias de estos. Dime, Nadia, ¿recuerdas qué es un conflicto territorial y por qué se origina? Sí, maestra. Un conflicto territorial es un desacuerdo o disputa entre dos o más actores involucrados y se da generalmente por la pertenencia o posesión de uno o más recursos naturales o bien sobre el conjunto de un territorio. Efectivamente, Nadia. A esto hay que agregar que los conflictos territoriales también se deben a diferencias culturales, como las religiosas, y por causas políticas y económicas, como las relaciones entre los gobiernos y las empresas. Esto quiere decir que son distintas las causas por las que se desata un conflicto territorial. En esta sesión veremos algunos ejemplos para entender y analizar las consecuencias de los conflictos territoriales. Me parece una estupenda idea, maestra. Por el momento, anoten la fecha y título de la sesión en su cuaderno. El título es Consecuencias de los conflictos territoriales y tenemos por objetivo identificar las consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas de los conflictos territoriales a través de ejemplos específicos a nivel mundial. Eso suena muy interesante, maestra. Sabremos por qué los conflictos territoriales tienen consecuencias o impactos que en ocasiones no vemos. Así es, Nadia. Pero, ¿qué te parece si antes de empezar nos ayudas con los materiales que vamos a utilizar en esta sesión? Claro que sí, maestra. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: libreta, libro de texto de geografía y bolígrafos o lápices. Anoten lo que consideran más importante o sus dudas. Recuerden que las pueden consultar posteriormente con ayuda de sus profesores y profesoras. ¿Ya tienen todo listo? ¡Perfecto! ¡Comencemos! Los conflictos territoriales son objeto de estudio de la geografía política y su comprensión requiere de la identificación de múltiples aristas y actores involucrados. Recuerden que las consecuencias de los conflictos territoriales pueden ser ambientales, sociales, culturales, políticas y o económicas. Comenzaremos por describir las consecuencias o impactos de carácter ambiental que causan los conflictos territoriales. Las consecuencias ambientales pueden ser la deforestación, la contaminación del suelo y del agua, y la escasez de recursos naturales y de alimentos. Un ejemplo de consecuencia ambiental de un conflicto territorial sucedió en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética en 1986, cuando hubo un accidente en la central nuclear de Chernobyl en Ucrania. El accidente evidenció la peligrosidad de la energía nuclear, ya que afectó a miles de vidas de seres humanos, plantas y animales a través de varias generaciones, lo mismo que ocasionó la muerte de ecosistemas completos y escasez alimentaria.
Lo anterior dio origen a otras consecuencias que repercutieron en la historia de la antes Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora Rusia. Nadia, ¿nos ayudas con el siguiente ejemplo que preparamos para las alumnas y los alumnos que nos ven en casa? Claro que sí, maestra. El siguiente tipo de consecuencia que presentan los conflictos territoriales es de carácter social. Las consecuencias sociales pueden ser el aumento de la desigualdad, las migraciones forzadas y el número de refugiados, las hambrunas, los decesos y los genocidios. Un ejemplo de consecuencia social derivada de un conflicto territorial ocurrió en Ruanda y en Burundi, en la región de los Grandes Lagos africanos. Las dos partes involucradas fueron dos etnias que antes de la colonización convivían en armonía. Los Hutu y los Tutsi, sin embargo, tras la colonización belga se produjo una segregación y desintegración de los lazos tribales anteriores a la colonización. Efectivamente, Nadia. A esto hay que añadir que dicha segregación se originó debido a que la metrópoli en Bélgica seleccionó a un grupo para darle poder y representar sus intereses en la región, los Tutsi, lo que propició el resentimiento de la etnia Hutu, que era mayoritaria. Como dice mi abuelita, maestra, divide y vencerás. Así es, Nadia. Sin embargo, en el caso del colonialismo, esa frase tiene mucha connotación peyorativa. Esto quiere decir negativa, ya que las acciones de los europeos tuvieron como consecuencia el genocidio, esto es, deceso en masa de la etnia Hutu. Lamentables consecuencias las de los conflictos territoriales para la humanidad, maestra. ¿Les parece si ahora continuamos con las consecuencias culturales? Claro que sí, Nadia. Las consecuencias culturales de los conflictos territoriales pueden ser la pérdida de identidad cultural, la homogeneización del idioma, la imposición de la religión. Maestra, pienso que nuestras alumnas y alumnos allá en casa recuerdan muy bien que la pérdida de identidad cultural se refiere a la pérdida de usos y costumbres. Pero, ¿a qué se refiere la homogeneización del idioma y la imposición de la religión? De acuerdo, Nadia. Por ejemplo, el idioma que estamos hablando en estos momentos, el idioma español, es consecuencia de los procesos de colonización en América Latina, que en su momento representaron un conflicto territorial. Lo mismo ocurre con los idiomas inglés, francés y portugués, los cuales se expandieron a través de la colonización en todo el mundo, impactando en la diversidad de idiomas. De ahí la expresión homogeneización del idioma. Del mismo modo, se impuso un tipo de religión a través de la evangelización de la población de los territorios conquistados. Sin duda, es información muy interesante, maestra. Claro que sí, Nadia. Por su parte, las consecuencias económicas de los conflictos territoriales pueden ser situaciones de crisis y recesiones económicas, desempleo, desabastecimiento de recursos naturales. Maestra, estos son términos que aparecen por primera vez en esta asignatura. ¿Nos podría citar otro ejemplo, por favor? Por supuesto. Por ejemplo, tras los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 sobrevino una crisis económica mundial que se derivó de la deuda europea durante su periodo de reconstrucción, lo cual costó aproximadamente 17,000 millones de dólares. Además, como consecuencia de la guerra, Europa perdió el 50% de su capacidad industrial. Asimismo, cabe señalar las pérdidas por la destrucción de recursos materiales, como los sistemas de transporte, fábricas, campos de cultivo y otras materias primas, lo que desembocó en un alto índice de desempleo. Pero Nadia, ¿qué te parece
si ahora nos apoyas con el ejemplo que preparamos sobre las consecuencias políticas de los conflictos territoriales. Claro que sí, maestra. En cuanto a las consecuencias políticas de los conflictos territoriales, estas pueden derivar en la separación o fragmentación de los estados nacionales. Por ejemplo, la isla de Taiwán, que se separó de China después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido vista por el gobierno chino como una provincia rebelde, con la cual busca llevar a cabo las negociaciones para la reunificación. Sin embargo, el gobierno y la población de Taiwán aseguran que su país no es una provincia, sino un estado independiente y no tienen ningún interés en reunificarse con China. Agreguemos, maestra, que en la actualidad y con el apoyo de Estados Unidos, Taiwán se ha convertido en una de las 4 potencias comerciales más importantes en la región del sureste asiático. Maestra, ¿le parece si continuamos con la lectura que preparamos para las y los alumnos que nos acompañan en casa? Por supuesto, Nadia. La lectura se titula El Coltán, fuente de conflictos. Es del Comité de Solidaridad con África Negra y dice lo siguiente. La palabra coltán es la combinación del nombre de 2 minerales, columbita y tantalia. Estos minerales se consideran altamente estratégicos para el desarrollo de nuevas tecnologías, telefonía móvil, fabricación de ordenadores, videojuegos, medicina, industria aeroespacial, estaciones espaciales y armas sofisticadas. El 80% del coltán se encuentra en la República Democrática del Congo, país que está en guerra civil desde 1998 y que tiene por causa la explotación de estos recursos minerales. Con ello, se enriquecen los grupos y se financia la propia guerra. Se teme una posible fragmentación del territorio de este país en varios estados, lo que facilitaría el control y la explotación de estos minerales. Los destinatarios del coltán son Estados Unidos, Holanda, Bélgica y Kazajstán, y la compañía Somigl, Sociedad Minera de los Grandes Lagos. Tienen el monopolio de la comercialización. Sin duda, esta información nos invita a la reflexión, maestra. El coltán se utiliza en muchos de los objetos tecnológicos que usamos y no sabíamos que era un elemento que provoca conflictos territoriales y que tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales. ¿Y qué otro tipo de material nos tiene preparado para esta sesión, maestra? Nadia, ¿qué te parece si me acompañas a responder unas sencillas geopreguntas para reforzar esto que estamos viendo? Claro que sí, maestra. Adelante con las geopreguntas. Es un ejemplo de consecuencia ambiental de un conflicto territorial. Inciso A, el accidente de Chernobyl. Inciso B, la separación de Taiwán y China. O inciso C, la homogeneización del idioma. La respuesta es el inciso A, maestra. El accidente de la central nuclear de Chernobyl que afectó la vida de ecosistemas enteros por varias décadas. Estuvo fácil, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Menciona 2 ejemplos de consecuencias económicas de los conflictos territoriales. Inciso A, desabasto de recursos naturales y delincuencia. Inciso B, crisis económica y desempleo. Inciso C, deuda europea y pérdida de identidad cultural. La respuesta correcta es el inciso B, maestra. Las crisis económicas y el desempleo son consecuencias económicas causadas por los desastres de los conflictos territoriales. Exactamente, Nadia. Bien contestado. Vayamos con otra pregunta. ¿Qué tipo de consecuencias de los conflictos territoriales son las migraciones forzadas, las hambrunas y los genocidios? Inciso A, sociales. Inciso B, ambientales. Inciso C, políticas. La respuesta correcta es el inciso A, maestra.
Se trata de consecuencias sociales de los conflictos territoriales, ya que atañen directamente a la población y a la ciudadanía. Muy bien contestado, Nadia. Se nota que pones atención a la lección. Vayamos con una cuarta pregunta. Es un mineral estratégico por su uso en la fabricación de nuevas tecnologías, como la telefonía celular y la industria aeroespacial. El 80% de su disponibilidad se encuentra en el Congo. Inciso A, oro. Inciso B, tungsteno. Inciso C, coltán o coltan. La respuesta correcta es el inciso C, maestra. El coltán o coltan es un recurso estratégico en la actualidad. Se está empleando para el desarrollo de nuevas tecnologías, como los celulares y videojuegos. Y los principales compradores son Estados Unidos de América y algunos países europeos, como Holanda y Bélgica. Lo estudiamos en la lectura. Excelente respuesta, Nadia. Vayamos ahora con la última pregunta. Es la razón principal de la segregación social y desintegración de los lazos tribales de las etnias Hutu y Tutsi en Ruanda y Burundi. Inciso A, la imposición de la religión. Inciso B, el colonialismo belga. Inciso C, las pérdidas económicas en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La respuesta correcta, maestra, es el inciso B, el colonialismo belga y su forma de influir a favor de la etnia Tutsi. Fue lo que provocó la segregación y conflicto entre estos dos grupos. Nuevamente contestaste correctamente, Nadia. Me parece que has tenido una participación destacable. ¿Y ustedes allá en casa lograron contestar correctamente a cada pregunta? De lo contrario, hagan sus anotaciones y ubiquen la información que requieren afianzar. Además, recuerden que pueden ver y escuchar las sesiones de Aprende en Casa retransmitidas en la siguiente liga. Ahí podrán ver las preguntas nuevamente para darles respuesta. Maestra, ¿qué le parece si ahora compartimos con las y los alumnos que nos acompañan en la casa el reto de esta sesión? Me parece una estupenda idea, Nadia. Observen cuidadosamente la sopa de letras que aparece en pantalla y completen la frase para encontrar la palabra oculta. A la disputa entre dos o más partes o grupos sociales se le denomina conflicto. Y cuando este tiene consecuencias ambientales, sociales, culturales, económicas y políticas es de tipo territorial. Asimismo, los conflictos territoriales tienen siempre una solución. Y cuando ésta se lleva a cabo a través del diálogo, la negociación y la empatía, hablamos de que se llegó a una solución pacífica. Finalmente, en la actualidad, el organismo internacional encargado de velar por la paz mundial a través de sus programas y recomendaciones es la ONU. ¿Qué les pareció la sopa de letras? Antes de finalizar, nos gustaría compartir con ustedes la siguiente cápsula que nos envían Carola y Don Leopoldo y que está relacionada con el tema de hoy. ¿Nos acompañan? Hola, Don Leopoldo. ¿Qué pasó, Carola? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por ayudarme con mi tarea. Hombre, un placer, ya sabes. Voy a compartirle mi pantalla. Sí. ¿Qué pasó? Ya se movió todo. ¿Dónde estoy? No me veo. Sí, ahí sigue, pero más pequeñito. ¿Dónde? No importa, ¿puede ver el mapa? Ah, sí, el mapa, sí. Bueno, a ver, ve a Rusia. Sí. Sí, y eso de ahí es Ucrania. Y ahí está Chernóbil. Híjole, Chernóbil, qué bárbaro. Eso estuvo, pero terrible. ¿Y a poco de eso va tu tarea? Pues, ¿qué te llevó a estudiar zonas con radiaciones nucleares? ¿La pandemia te puso catastrófica o qué pasó?
No, es que en geografía estamos analizando las consecuencias de los conflictos territoriales y se habló de este terrible accidente y de las consecuencias ambientales que generó. Ay, sí, fue pero gravísimo eso, ¿eh? Hasta la fecha sigue habiendo consecuencias. Fíjate, yo tengo un pez que tiene 3 ojos, alas y patas, y dicen que llegó volando desde allá. ¿A poco? ¿Y por qué nunca lo he visto? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tiene? A ver, quiero verlo, enséñamelo. No, ¿qué pasó? Tranquila, mija, tranquila, mira, hold your horses. O sea, eso viene del inglés de, que agarra tus caballos, ¿no? O sea, cálmate, pues. Es que lo tengo en el mar, se llama Pispireto, y cada vez que voy ahí a Veracruz le echo un ojito. Bueno, ya, te estoy cotorreando, hombre. Pero lo que quiero decir es que sí estuvo grueso, afectó gravemente a personas y animales y a todo el medio ambiente. Ah. ¿Qué? ¿Ahora te quedaste pensativa, meditabunda? No, es que me quedé pensando en esto de las consecuencias de los conflictos territoriales y en que... ¿Qué pasa con niñas y niños y adolescentes que están en esas zonas en conflicto? Bueno, pues esa es una de las consecuencias más terribles que tienen los conflictos. Sobre todo porque, pues, sus derechos han sido ignorados de manera flagrante, ¿verdad? ¿Flamante? Flagrante. Ah, ¿alarmante? Flagrante. Ah, de manera evidente, quiere decir. Flagrante, sí. Pero, ¿cómo sabe esto, don Leopoldo? Cuénteme, ¿qué sabe? Bueno, empecemos por el principio. Por el inicio para luego hacia el final, porque no vamos a empezar por la mitad, ¿verdad? Sino de arriba para abajo. Mira, tú tienes claras cuáles son las consecuencias y qué tipo de consecuencias tienen los conflictos territoriales, ¿sí? Pues sí, por lo que he estudiado. Por ejemplo, tiene consecuencias económicas, porque ante el conflicto por el territorio, la gente puede perder sus empleos. Exactamente, o hay estancamientos económicos, porque como hubo un conflicto territorial y no se sabe bien lo que está pasando, pues todo el billete detiene su movimiento interno, ¿no? Y las consecuencias que viven las poblaciones más vulnerables, como niñas y niños, las personas de mi edad, pues... Son consecuencias sociales, ¿cierto? Ándale, Carola, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la chaviza, no? Con la muchachada en estos conflictos. Pues... pienso, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Que si ahorita hay un conflicto por este territorio en el que estamos nosotros y te sacan de aquí y te llevan para otro lado... Desplazamientos, don Leopoldo. Eso, la población infantil se desplaza y hasta es separada de sus familias. Efectivamente. Haz de cuenta, que empieza un conflicto, ¿no? Por el territorio y tu escuela está en medio del merequetengue. No, pues te quedas sin educación. Claro, como niñas, niños y adolescentes. Las consecuencias de estos conflictos les afectan mucho porque pierden su derecho a recibir una educación o sus casas, algunos hasta sus familias. Quedan en orfandad y empiezan a migrar. ¡Ay, es terrible, don Leopoldo! Sí, terrible. Mira, por ejemplo, el conflicto en Mali en el año 2012. ¿Sí sabes dónde está Mali? A ver, busquémoslo. No está en América ni en Europa. Está en África, que está aquí, en África Occidental, y limita al norte con Argelia, al este con Níger, al oeste con Senegal y al sur con Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Y su capital es Bamako. Ándale, ahí mero hubo un conflicto, porque unos querían la independencia de un territorio y otros querían instaurar un estado regido por la ley islámica. Y Francia y el ejército intervinieron y frenaron todo aquel relajo. Bueno, pues ese conflicto del 2012, en el 2016, todavía contaba con más de 50,000 personas desplazadas y miles de niños sin educación. Historias de niños que fueron obligados a ser soldados. ¿Pero qué está diciendo, don Leopoldo? ¿Niños soldados? Ay, hasta me mareé. Las consecuencias de los conflictos territoriales pueden ser terribles. Sí, caray. Por eso es importantísimo llegar a acuerdos antes que llevarlo al terreno de lo bélico. Bueno, oye, pero tengo un libro que te va a ayudar muchísimo a tu tarea. Debe estar por aquí. ¿En serio, don Leopoldo? Nos vemos en 10 minutos en su casa. No,
Ya me acordé. Se lo presté al condenado de mi compadre Eusebio y nunca me lo regresó. ¡Híjole! No, ahora sí va a haber conflicto. Malvado Eusebio, ¿cómo que se queda con mi libro? ¿Qué les pareció? Esperemos que ustedes, al igual que Carola, se hayan quedado con la curiosidad de investigar más sobre este tema. Estamos llegando al final de esta sesión. Recuerden que los conflictos territoriales, como todos los tipos de conflictos, tienen siempre una solución. Para la solución pacífica de los conflictos territoriales internacionales, la ONU cuenta con distintos programas de apoyo y solidaridad con los pueblos afectados. Para conocer más sobre los programas de la ONU, pueden consultar los siguientes enlaces. Hemos llegado al final de la sesión. Recuerden revisar sus anotaciones, dar cierre a las reflexiones que tuvieron a lo largo de esta y anotar todas sus dudas y comentarios que quieran compartir con sus docentes y familiares. Ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión, pero todavía hay mucho por explorar y descubrir acerca de los procesos que ocurren en el espacio geográfico nacional y mundial. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende Casa 3, Geografía. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.